Esta historia me ocurrió cuando tenía 10 años. Mi abuelo tiene una propiedad de 80 hectáreas en Granby, Colorado, con una cabaña rodeada de bosques a la que solíamos ir en familia. Esa vez, yo y mi hermana estábamos durmiendo en el segundo piso de la cabaña, donde hay 2 camas y una ventana que da al terreno y al largo camino de entrada. Habíamos llegado tras un viaje largo, y toda mi familia ya estaba dormida. Desperté alrededor de la 1:30 de la madrugada por un grito, o tal vez un aullido. Me acerqué a la ventana para ver qué pasaba, pero el sonido venía de tan lejos que no pude ver nada, así que lo ignoré. Sin embargo, como media hora después, me despertó otro ruido, esta vez un raspado en el techo. Me escondí bajo las sábanas, y aunque estuve solo unos minutos ahí, me parecieron horas. Mientras estaba cubierto, escuché un golpe fuerte en el suelo. Junté el valor para asomarme por la ventana y lo que vi me dejó helado. En la entrada, había una criatura enorme y delgada, agazapada. Tenía un hocico largo, pero no como el de un perro, y le salían astas de la cabeza. Rápidamente agarré una linterna y la apunté hacia la criatura. Mala idea. Apenas el haz de luz la alcanzó, se giró violentamente y me miró directo. Ahí fue cuando vi sus dientes amarillos y podridos y sus ojos completamente blancos. Nos quedamos mirándonos por unos 10 segundos, hasta que de repente salió corriendo, desapareciendo en un instante. A la mañana siguiente, emocionado, le conté a mi papá lo que había visto, pero él me dijo que probablemente lo había soñado. Al salir, vi unas huellas grandes, como de pezuñas, pero lo más raro era que una de las garras parecía terminar en una especie de garra. No era de un ciervo o alce, eso seguro. Y las cosas no terminaron ahí. 2 días después, mi hermana y yo estábamos siguiendo a un grupo de vacas que mi abuelo tenía en la propiedad. Las vacas estaban tranquilas y nos dejaban caminar entre ellas. Estaban en un claro rodeado de árboles, pero de repente, sin aviso, se asustaron y corrieron hacia los árboles. Al otro lado del claro, vi a la misma criatura de esa noche. Nos estaba mirando. Los dos nos quedamos paralizados de miedo. Entonces, la criatura empezó a levantarse. Casi parecía una persona, pero no del todo, y nos miraba como si estuviera disfrutando asustarnos. En ese momento, mi hermana y yo salimos corriendo de vuelta a la cabaña. Desde entonces, ninguno de los dos salió solo sin un adulto. Han pasado 3 años desde ese incidente, y tras investigar un poco, estoy seguro de que lo que vimos era un wendigo, aunque muchos digan que no existen. Esto sucedió durante la primera semana de agosto de 2016, alrededor de la misma época de los Juegos Olímpicos de Brasil. Como todo niño, solía tener la sensación de que alguien me observaba en medio de la noche, de que había un monstruo debajo de mi cama. Mis padres siempre me aseguraban que no había nada de qué temer, que los monstruos no existían, y eso era suficiente para calmarme. Cada noche, revisaba debajo de la cama y abría la puerta del armario para asegurarme de que todo estaba en orden. Luego, me dormía. Con el tiempo, superé ese miedo infantil y dejé de pensar en monstruos, pero nunca imaginé que ese temor volvería a atraparme de forma tan brutal. Era un día brillante de verano en West Dover, Vermont. Estaba de fin de semana con 2 de mis amigos más cercanos, Jay y Dan. Los 3 teníamos 16 años y estábamos a punto de empezar nuestro penúltimo año de secundaria en 3 semanas. Nuestras familias siempre fueron muy cercanas, y los padres de Jay nos invitaron a un viaje juntos. El abuelo de Jay tenía una cabaña al borde del bosque del condado de Dover, justo al lado de Cheney Brook. Usaban la cabaña en invierno, sobre todo para la temporada de esquí en Mount Snow, que domina el valle. Esa mañana de agosto estaba particularmente fresca, apenas llegaba a los 19 grados a mediodía. Mis amigos y yo éramos aficionados a las caminatas,
y había un pequeño sendero de unos 10 kilómetros que pasaba justo por la cabaña. Lo vimos como una oportunidad para alejarnos de nuestras familias por un rato. Empacamos una tienda de campaña, sacos de dormir y algunas provisiones, y nos pusimos en marcha. Caminamos hasta el inicio del sendero, en el otro lado del complejo, y a las 4 de la tarde decidimos regresar. Habíamos avanzado unos 6 kilómetros cuando decidimos montar el campamento, ya que comenzaba a oscurecer. Encontramos un claro al costado del sendero y nos pusimos manos a la obra. Yo me encargué de armar una fogata con piedras que encontré en la zona, mientras Jay y Dan recolectaban ramas. La fogata estaba encendida para las 7:30 y comenzamos a cocinar los hot dogs que habíamos traído. Pusimos música, contamos historias, y en general, la estábamos pasando muy bien. Jay había traído 3 cervezas del refrigerador de la cabaña, así que cada uno abrió una mientras comíamos. Cerca de las 8:30, la fogata empezó a apagarse, así que decidimos ir por más ramas. Mientras recogía madera, el altavoz dejó de sonar porque mi teléfono estaba fuera de rango. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. No se escuchaba absolutamente nada. Ni pájaros, ni grillos, ni siquiera el viento moviendo las hojas. Solo un silencio absoluto. Una sensación de inquietud me invadió. Regresé al campamento con la madera que había recogido, pero mientras lo hacía, sentía que alguien o algo me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar, vi que Jay también estaba inquieto, mirando fijamente hacia el bosque. Cuando me vio, parecía confundido. ¿Cómo llegaste detrás de mí tan rápido? Zrenia, me preguntó. Estaba hablando contigo hace un segundo allá, dijo, señalando hacia el bosque. Le aseguré que no había estado en esa dirección. ¿Entonces por qué me pedías ayuda? Zrenia continuó. Me estremecí. No había nadie más en el sendero a esa hora, y Dan estaba a solo unos metros de mí cuando recogíamos ramas, así que sabía que no había sido él. Justo en ese momento, Dan regresó al campamento y decidimos que solo había sido nuestra imaginación. Apagamos la música, y de repente, los sonidos del bosque volvieron. Pasó una hora, y empezamos a sentirnos cansados. Dan se metió en la tienda, mientras Jay y yo nos preparábamos para apagar la fogata. Y entonces, volvió a suceder. El silencio del bosque regresó, y otra vez sentí un escalofrío. Estábamos tensos, pero nos quedamos fuera de la tienda de todos modos. Entonces lo escuchamos. ¡Hey! Los dos nos volteamos de inmediato. Una voz salía del bosque. ¡Ayúdame! Zrenia gritó de nuevo. Era una voz profunda, distorsionada, que no sonaba nada bien. Jay y yo nos miramos, asustados. Dan salió de la tienda, preguntándonos si también habíamos oído aquello. Nos quedamos mirando hacia los árboles durante lo que pareció una eternidad, pero lo que fuera que había allí, se quedó en silencio. Jay sacó una cámara de video que había traído y comenzó a filmar el borde del bosque, tratando de captar algo. De repente, un chillido desgarrador resonó a través de los árboles. Nunca había escuchado algo así. Comenzó como el llamado de un alce, pero con un toque humano, como si fuera una persona gritando. Nos levantamos de golpe. Otro chillido, esta vez más cerca. Sabía que no podía ser un alce. Los alces en esa área no eran comunes, y sus llamados son mucho más agudos y consistentes. El grito que oímos era mucho más perturbador. Todos entramos en pánico. Dan abrió la tienda y salió corriendo. Jay y yo nos miramos un segundo y lo seguimos. Corríamos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían. Sabíamos cómo controlar el ritmo, ya que los tres éramos corredores de campo traviesa, pero en ese momento el miedo nos daba una velocidad que nunca habíamos experimentado. Mientras corríamos, escuchábamos algo moverse entre los arbustos, siguiéndonos. A 1 kilómetro del final del sendero, redujimos la velocidad, agotados.
Entonces, algo pasó a nuestro lado en los matorrales, moviéndose a una velocidad increíble. Nos detuvimos en seco, temblando de miedo. Vimos una sombra cruzar el camino delante de nosotros, y cuando desapareció en el bosque, volvimos a correr. Parecía que nos estaba rodeando, siguiéndonos de cerca hasta la cabaña. Llegamos al inicio del sendero en 12 minutos, y corrimos hacia la cabaña, asegurándonos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Los padres de Jay, que eran los únicos despiertos, no entendían por qué habíamos regresado tan temprano, pero antes de que pudieran preguntar, escuchamos un golpe en el techo. El ruido se repitió, más rápido, como si alguien estuviera caminando hacia la terraza. Luego, todo quedó en silencio. Lo que vimos después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Un fuerte estruendo nos sacudió, y vimos a un hombre, o algo que parecía un hombre. Estaba demacrado, como si no hubiera comido en meses. Su piel era tan pálida como la nieve, y sus ojos eran vidriosos, sin vida. Estaba desnudo, y parecía mucho más alto de lo normal, pero no pude calcular su altura exacta. Lo que sí noté es que se movía sobre las 4 extremidades. No era humano. Nos miraba a través de la puerta de vidrio, inmóvil, con esos ojos vacíos. Todos lo observamos, paralizados por el terror. De repente, soltó un grito y desapareció, trepando de vuelta al techo con una facilidad aterradora. Nunca lo volvimos a ver. Nadie durmió esa noche, y cuando el sol finalmente salió, sentimos un alivio inmenso. Jay revisó la grabación, pero nunca pudimos entender lo que había pasado. Nunca regresamos al campamento a recoger nuestras cosas, y cuando volvimos en invierno, algunas de ellas seguían allí. Pero esa vez no fuimos desarmados. Yo no creía en lo paranormal antes de eso. Habíamos explorado lugares abandonados muchas veces, y habíamos visto cosas que no podíamos explicar, pero siempre lograba ignorarlas. Esto era diferente. Esto era real. Lo vi con mis propios ojos, y nunca podré olvidar lo que vi. El verano del 2018 fui a visitar a mis primos en Maine. Era la única semana del año en que podía estar allí con ellos, así que siempre lo esperaba con muchas ganas. La primera noche en la cabaña familiar, sentí que algo no andaba bien, pero lo dejé pasar, pensando que era solo cansancio por el viaje. A la mañana siguiente, mi primo Aidan y yo decidimos salir a dar una vuelta en bicicleta. Al poco tiempo, se nos unieron mis otros primos, pero rápidamente se adelantaron y los perdimos de vista. En algún momento, Aidan y yo empezamos a sentir que algo nos observaba. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el bosque a nuestro alrededor se había quedado en completo silencio, algo que me puso muy nervioso. Empecé a sentir un malestar en el estómago, así que le dije a Aidan que debíamos regresar a la cabaña. Aunque noté que también estaba inquieto, insistió en que no quería volver todavía, pero fui firme y le dije que después le explicaría por qué. Emprendimos el regreso, pero al poco tiempo tuvimos que bajar la velocidad porque ya estábamos agotados. Fue en ese momento cuando lo escuchamos. Un grito espeluznante que venía de entre los árboles. Giré la cabeza y, en la línea de los árboles, vi una figura humanoide moviéndose en 4 patas. No logré ver más, pero lo poco que alcancé a distinguir fue suficiente para que ambos pedaleáramos con todas nuestras fuerzas hasta llegar a la cabaña. El resto del viaje fue tranquilo, aunque Aidan y yo nos mantuvimos más reservados y no volvimos a salir en bicicleta. Esto sucedió hace 7 meses. Había salido de la escuela y decidí dar una vuelta en mi moto por el campo que está detrás de mi casa. Hay un gran terreno allí que pertenece al municipio. Mientras iba bordeando el bosque, escuché un grito muy fuerte. Al principio me reí, porque me pareció algo gracioso, pero lo que vi después me dejó helado. Frené en seco mi moto,
tratando de entender qué era lo que había hecho ese ruido. Al principio, pensé que era un hombre muy alto y delgado, tal vez un vagabundo que no llevaba ropa puesta. Pero cuando miré bien, me di cuenta de que ese ser medía como 2,5 metros, fácil. No podía ser una persona. Mientras más lo miraba, más deseaba que fuera solo un tipo loco, porque lo siguiente que hizo fue mirarme y comenzar a imitar, casi a la perfección, el sonido de mi moto. El miedo me invadió de golpe. Encendí mi moto sin pensarlo 2 veces y salí de ahí a toda velocidad. No sé qué era, y sinceramente, prefiero no saberlo. Pero una cosa tengo clara. No quiero volver a acercarme a ese lugar nunca más. Esta es solo una de las muchas historias que viví en mi antigua casa de la infancia, pero sin duda es la peor. Desde que nací, vivíamos en esa vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo. Tuve varias experiencias con cosas extrañas, otras dimensiones, lo que quieras llamarlas. Pero uno siempre piensa que, al menos en casa, estaría seguro, ¿no? Error. Desde que era niño, mi familia vivió muchas cosas raras. A veces encontrábamos las llaves del coche en el sótano, aunque mi papá juraba haberlas dejado en la cocina. O el teléfono de la casa sonaba de repente, y al descolgar, no había nadie del otro lado. Podrías pensar que eran bromistas o simples despistes, pero lo curioso es que nadie entraba al sótano, y esas llamadas sucedían como 5 veces a la semana. Todo era demasiado extraño. Este relato en particular ocurrió cuando tenía unos 8 años. Mis padres decidieron irse de vacaciones por 3 días, solo ellos, y contrataron a una niñera para cuidarnos. Antes de irse, nos dieron un beso, y nos dijeron que la niñera llegaría en 5 minutos, que ya sabía que la llave de repuesto estaba en una maceta afuera, y que podría entrar por sí misma. Nos dijeron que no hiciéramos travesuras y se fueron. Estábamos mis hermanos, mi hermana menor y mi hermano mayor, y yo sentados en el sofá viendo la televisión cuando sonó el timbre. Pensamos que la niñera había llegado antes de lo previsto, lo cual nos extrañó un poco. Miramos por la mirilla de la puerta y vimos a una chica que parecía tener unos 15 años. Obviamente asumimos que era la niñera, así que la dejamos entrar. Nos saludó y luego volvimos a la tele. Ella se sentó con nosotros, pero no parecía interesada en el programa. Más bien se quedaba mirándonos, como si estuviera observando algo más. Nosotros nunca habíamos tenido una niñera antes, ya que nuestros padres rara vez nos dejaban solos, así que supuse que solo estaba vigilando que estuviéramos bien. Después de un rato, sugirió que fuéramos al patio trasero a jugar a las escondidas. Ya estaba bastante oscuro. Era invierno y hacía mucho frío. Nuestros padres nos habían advertido antes de irse que no saliéramos de la casa, especialmente de noche y con ese frío, pero la niñera insistió en que saliéramos. Fue en ese momento cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Justo cuando nos acercábamos a la puerta que daba al jardín, la manija empezó a moverse. Alguien estaba tratando de abrir la puerta desde afuera. Nos quedamos paralizados y retrocedimos, asustados. La niñera nos dijo que no hiciéramos ruido y que ella iría a ver qué estaba pasando. Nos dejó allí, escondidos detrás del sofá, temblando de miedo. Pronto escuchamos pasos acercándose al salón, pero solo había un par de pies. Eso significaba que la niñera había ahuyentado a quien estuviera afuera, ¿verdad? Nos levantamos del sofá, pero lo que vimos nos dejó helados. Una mujer que parecía tener unos 20 y tantos años estaba allí, mirándonos con una sonrisa. «Ah, aquí están», dijo, y luego mencionó nuestros nombres. La miramos como si fuera un monstruo, pero ella solo nos devolvió la mirada confundida y preguntó, «¿Qué pasa? Me dijeron que llegara a las 8:30, ¿no es así? ¿Por qué me miran así?» Seguimos sin decir una palabra, hasta que mi hermano mayor habló. La chica, nuestra niñera, ya estaba aquí. ¿A dónde fue?
La mujer nos miró extrañada y dijo: «Soy Becky, soy su niñera». Yo la miré y le expliqué: «No, había otra chica cuidándonos. Se fue a ver quién estaba tratando de abrir la puerta cuando tú llegaste». Becky nos miraba como si estuviéramos locos y dijo: «¿De qué están hablando? Yo soy su niñera». Intenté explicarle lo que había pasado, pero en lugar de escucharnos, llamó a nuestros padres para preguntar si habían contratado a otra niñera. Ellos dijeron que no, y después de contarles la situación, nos dijeron que cerráramos todas las puertas y ventanas y nos aseguráramos de que no hubiera nadie más en la casa. No sabíamos cómo reaccionar, así que nos fuimos a dormir. Esa noche, me desperté por el sonido de unos golpecitos en mi ventana. Miré hacia afuera, bajo la luz de la luna, y vi la silueta de una chica parada junto al vidrio. Pero ahora era más delgada, mucho más delgada. Me escondí bajo las sábanas, tratando de dormirme, pero no pude. Sabía que seguía ahí, mirando. Desde entonces, nunca volví a tener otro encuentro con esa cosa. No sé si fue algo paranormal, o quizá un Wendigo que intentaba engañarnos para devorarnos. Todo lo que sé es que espero que nunca vuelva a suceder. Hace un par de años, cuando estaba en Escocia con mi grupo de scouts, fuimos de campamento a un lugar llamado Auchengillian. Iba a ser algo sencillo, 3 semanas en el campo, sin complicaciones. Pero a mí y a algunos otros nos asignaron la tarea de aventurarnos más adentro del bosque y establecer un campamento aparte. Los primeros días fueron divertidos, sin ningún problema. Pero una noche, alrededor de la medianoche, algo raro sucedió. La solapa de nuestra tienda de campaña se abrió de golpe, como si alguien la hubiera tirado con fuerza. Entró una brisa helada, y con ella llegó un olor fuerte a cobre, como si el aire estuviera cargado de sangre. Entonces, el bosque quedó en completo silencio, un silencio que no era normal. A la mañana siguiente, empezamos nuestro camino de regreso, lo cual nos iba a tomar unos días más. Antes de irnos, nos dimos cuenta de algo extraño. Había huellas en el suelo que no parecían de ningún animal que conociera, y algunos árboles tenían la corteza arrancada, como si algo los hubiera rasgado con una fuerza descomunal. Mientras caminábamos de vuelta, escuchamos la voz de uno de mis amigos, al que por privacidad llamaré Mike. Su voz venía desde lo profundo del bosque, a unos pocos cientos de metros. Estaba pidiendo ayuda, pero algo no estaba bien. Sonaba raro, como si hubiera olvidado cómo hablar bien, como si las palabras le salieran forzadas y monótonas. Entonces lo vimos, o mejor dicho, vimos algo. Estaba agazapado entre los arbustos, llamando por el nombre de Mike, imitándolo. En cuanto lo vimos, no lo dudamos, salimos corriendo de allí, sin mirar atrás, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos para sentirnos a salvo. Esa noche volvimos a montar nuestro campamento y por la mañana conseguimos regresar a la cabaña. Nunca le contamos a nadie lo que vimos, sabíamos que no nos iban a creer. Ahora, en unos días, voy a volver a Auchengillian, esta vez con mi escuela. He advertido a mis compañeros de lo que ocurrió, pero solo uno de ellos me creyó. Esto sucedió hace aproximadamente un año, en diciembre, en mi pequeño pueblo rural en Manitoba. Tenía 15 años cuando ocurrió y, por razones de privacidad, no diré el nombre del pueblo, pero para que te hagas una idea, está rodeado de tierras de cultivo y bosques en las afueras. Vivíamos en la calle 4, no muy lejos del centro del pueblo, pero lo suficientemente apartados como para que desde nuestro patio trasero se vieran los árboles, a unos 15 metros de distancia. A menudo veía ciervos, coyotes y otros animales por ahí. Habíamos puesto una cerca para que nuestros 2 pastores alemanes no se escaparan y se perdieran en el bosque. Aquella noche, mi hermana Jade y mi hermano Liam estaban en casa conmigo.
Mi madre estaba trabajando en su turno nocturno, así que yo era el encargado de cuidarlos. Había acabado de acostar a Liam cuando Jade entró corriendo por la puerta principal después de sacar la basura, llorando y gritando de manera incontrolable. Traté de calmarla, pero teniendo en cuenta que tenía 12 años y no era alguien que soliera asustarse tan fácilmente, verla de ese modo me alarmó muchísimo. Después de un rato logré que se calmara lo suficiente como para explicarme lo que había pasado. Me miró con una expresión de puro terror y me describió algo que me dejó helado. Un animal enorme, casi sin pelo, con una piel pálida y arrugada. Tenía 4 patas largas y delgadas, y calculó que mediría al menos 2 metros de altura. Lo más extraño eran los cuernos, como los de un ciervo, pero no pudo verle la cara, ya que estaba mirando en dirección contraria. Sentí un nudo en el estómago al escucharla. Lo primero que pensé fue que quizás se trataba de un alce con una enfermedad conocida como el síndrome del ciervo zombi, o enfermedad de desgaste crónico. Este padecimiento afecta al cerebro del animal, lo que hace que se comporte de manera errática, casi como un zombi. Necesitaba asegurarme de que lo que había visto fuera real para poder llamar a mi madre y que ella contactara con control de fauna para que se encargaran del animal. Me puse la chaqueta y salí corriendo hasta el final del camino de entrada. Ahí vi la bolsa de basura que Jade había tirado en el suelo. El hedor que salía de ella era asqueroso, olía a carne podrida y algo más que no pude identificar. Sin embargo, no recordaba que la basura hubiera olido así antes, lo que me hizo pensar que tal vez el olor no venía de la bolsa. Levanté la vista, y fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros, en medio de la carretera, estaba la criatura más horrible que jamás había visto. Era grande, con piel grisácea y parches de pelo delgado. Se tambaleaba en la nieve y tenía esos cuernos y patas largas y delgadas, tal como mi hermana lo había descrito. Sentí una mezcla de lástima y curiosidad por el pobre animal. Quería acercarme para confirmar si se trataba de un alce enfermo y poder dar detalles precisos a los guardabosques. Di unos 10 pasos hacia la carretera, pero me detuve en seco cuando la criatura se detuvo justo bajo un poste de luz. De repente, un pensamiento me invadió. ¿Y si me ataca? Entonces, la bestia giró lentamente su cabeza hacia mí, y lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. Tenía un rostro pálido, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Su nariz era plana y tenía 4 pequeños orificios. Esto no era un animal normal. Abrió su boca, que parecía casi humana, y mostró unos dientes afilados y desiguales. Luego, soltó un grito desgarrador, tan fuerte que me dejó paralizado de terror. Para colmo, empezó a avanzar hacia mí. No lo pensé 2 veces. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a casa tan rápido que mis pies casi no tocaban el suelo. Cuando llegué, cerré la puerta de un portazo, jadeando. Jade estaba en la sala con los perros, los 3 acurrucados en el sofá, claramente asustados. Los perros sabían, al igual que yo, que esa cosa era peligrosa. Le dije a Jade que asegurara todas las puertas y ventanas y que cerrara las persianas. Mientras lo hacía, se detuvo en seco al mirar por la ventana. La criatura estaba ahora justo frente a nuestra casa. Sentí como el corazón se me hundía en el pecho. ¿Iba a atacarnos? ¿Nos acecharía cuando saliéramos a pasear a los perros? ¿Sobreviviríamos a esa noche? Los 3, junto con los perros, corrimos a la habitación de Liam y nos acostamos con él. Permanecimos ahí, acurrucados, durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, exhaustos por el miedo, nos quedamos dormidos. Me despertó el sonido de mi teléfono. Era mi madre, que ya había llegado del trabajo y estaba afuera. Le abrí la puerta y, por un momento, dudé si contarle lo que habíamos visto. Pero decidí no hacerlo. Era muy escéptica en cuanto a estas cosas. Nunca nos habría creído. Nadie en su sano juicio lo haría. Pero yo sé lo que vi.
Estoy convencido de que era un wendigo. Desde esa noche, no lo he vuelto a ver, y espero no verlo nunca más. Hasta ahora, solo mi hermana y yo conocíamos esta historia. Ahora tú también la sabes. Me encontraba en una expedición profunda en el bosque, más precisamente en la zona llamada High Peaks Wilderness, dentro de los Adirondacks, Nueva York. Había traído a un amigo que puedes llamar el maestro de senderos, y a una amiga nuestra, Nymph. Los senderos aquí parecen interminables, un paisaje montañoso impresionante lleno de kilómetros y kilómetros de denso bosque, el verdadero significado de hermoso y peligroso a la vez. Después de caminar la mayor parte del día, debíamos haber recorrido poco menos de 5 kilómetros, cuando el maestro de senderos encontró un buen lugar para que nos instaláramos por la noche. Una ligera brisa soplaba desde el noreste y el sol estaba a punto de ponerse. Nos quedaban al menos 2 horas de luz. Mientras el maestro de senderos se ocupaba de recolectar leña, Nymph fue a buscar agua a un arroyo cercano, y yo me dediqué a montar nuestras 3 tiendas para pasar la noche. De repente, Nymph regresó corriendo al campamento, sin las cantimploras. El sonido de su respiración agitada, seguido por cómo se dejó caer al suelo de rodillas, me dejó paralizado. Conozco a Nymph, y es raro verla así, jadeando de esa manera. Hice lo que pude para calmarla y tratar de obtener respuestas. ¿Qué te pasa?, le pregunté, justo cuando el maestro de senderos regresaba con un montón de ramas. ¿Qué le pasa a ella?, preguntó él, sin entender. Esto fue lo que Nymph nos contó. Cuando llegó al arroyo y encontró un buen lugar para llenar las cantimploras, escuchó el típico sonido de una rama quebrándose. Fue suficiente para asustarla, pero lo ignoró, pensando que seguramente era un animal que se había asustado con su presencia. Sin embargo, volvió a escuchar el mismo sonido, solo que esta vez mucho más cerca y más fuerte. Algo la obligó a mirar en la dirección de donde venía el ruido. Lo que escuchó a continuación fue un gruñido, como el de un venado macho. De inmediato, sintió una sensación de terror indescriptible. Dijo que de repente sintió que no debería estar allí, como si algo la estuviera observando. Ese sentimiento la incomodó tanto que casi la hizo perder el equilibrio. Se puso de pie y retrocedió unos pasos. Entonces, al otro lado del arroyo, entre los árboles, vio un par de astas y lo que parecían ser patas traseras. El gruñido se hizo más fuerte y más amenazante. Asustada, decidió salir corriendo de allí. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó el maestro de senderos, con una pizca de incredulidad en su voz. Nymph no le respondió, solo lo miró fijamente. Seguramente era solo un venado, dijo él, intentando restarle importancia. ¿Tienes miedo de un ciervo? Yo, por otro lado, le di a Nymph el beneficio de la duda. Incluso en su estado actual, ella podía describir con claridad lo que había visto, oído y sentido. Eran sus instintos y su sensación de peligro los que la habían hecho huir, y la conocía lo suficiente para confiar en su juicio. El maestro de senderos decidió ir solo a investigar el área donde había estado Nymph. Ella, por supuesto, se negó a acompañarlo. Mientras él se alejaba, me quedé con ella en el campamento, debatiendo si deberíamos movernos a otro lugar. Pero decidí esperar a que él regresara antes de tomar cualquier decisión. Cuando volvió, nos contó lo que había encontrado: las huellas de Nymph que se dirigían de vuelta al campamento y las cantimploras tiradas en el suelo. Pero lo que le llamó la atención fueron las huellas en el otro lado del arroyo. Eran huellas de lo que parecía ser un animal, tal vez un venado, pero había algo raro en ellas. Estaban demasiado espaciadas, como si el animal hubiera caminado sobre 2 patas. Las huellas formaban un rastro que salía del bosque, llegaba hasta el arroyo, y luego se daba la vuelta, regresando por donde había venido, pero sin superponerse a las primeras.
El maestro de senderos admitió que, aunque al principio no lo creyó, el hallazgo lo había inquietado un poco. Para cuando volvió al campamento, ya se había hecho de noche. Movimos su tienda más cerca de la nuestra y decidimos que uno de nosotros se mantendría despierto mientras los otros dos dormían. Esa noche, montamos una pequeña trampa alrededor del perímetro del campamento, unas latas atadas con hilo de pescar. No era gran cosa, pero funcionaba para alertarnos si algo se acercaba. La noche fue inquietante. Nymph no habló mucho más sobre lo que había visto, y no la culpaba. El hallazgo del maestro de senderos solo aumentaba nuestras preocupaciones. La oscuridad alrededor del campamento era total, interrumpida solo por el fuego, y el silencio del bosque hacía que todo fuera más siniestro. Me tocó el primer turno de vigilancia, pero no pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormido. Según Nymph, se despertó alrededor de las 4 de la mañana y encontró que tanto el maestro de senderos como yo estábamos profundamente dormidos. Lo que más la alarmó fue un olor nauseabundo que llenaba el aire, un hedor a carne podrida, como si algo hubiera muerto cerca. Nos despertó a los dos y salimos a revisar, pero no encontramos nada extraño en los alrededores. Lo único que no se iba era la sensación de que algo nos estaba observando desde la oscuridad. El olor desapareció después de un rato, y al amanecer, cuando por fin pudimos ver mejor, encontramos más huellas cerca del campamento. Eran idénticas a las que el maestro de senderos había encontrado en el arroyo, pero esta vez estaban mucho más cerca. Lo más extraño de todo era que esas huellas solo mostraban las patas traseras, como si el ciervo hubiera estado caminando en 2 patas otra vez. Algo no cuadraba. Al final, decidimos no quedarnos más tiempo. Nymph estaba aterrada, y aunque el maestro de senderos intentaba no mostrarlo, sé que también estaba nervioso. Caminamos la mayor parte del día, y aunque ya no sentimos la misma presencia acechante, no dejábamos de mirar por encima del hombro. Sabíamos que habíamos tenido suerte esa noche, pero lo que sea que había estado siguiéndonos estaba aún allá afuera, esperando por la próxima persona que se adentrara demasiado en su territorio. Si alguna vez decides explorar los bosques, ten cuidado. Nunca sabes qué podría estar acechando entre los árboles. Este extraño encuentro ocurrió en enero de 2019. Yo y un par de amigos decidimos acampar por una noche en un bosque que estaba a unos 50 kilómetros de mi casa. Era nuestro receso de invierno, no teníamos nada interesante que hacer, así que pensamos que sería buena idea ir de campamento y divertirnos un poco. Nos tomó un par de horas llegar al lugar, y para cuando llegamos, ya eran como la 1 de la tarde. El sitio era hermoso, lleno de vegetación, y pronto encontramos un claro donde montamos nuestras tiendas. Durante el día, el lugar parecía increíble. Incluso vimos algunos venados, y la verdad es que la estábamos pasando genial, hasta que empezó a anochecer. Conforme el sol se iba ocultando, el ambiente comenzó a ponerse un poco extraño. Debo mencionar que éramos 4, yo, Rick, Sean y Yusuf, y todos estuvimos de acuerdo en que ya era hora de montar las tiendas. Nos acostamos cerca de la medianoche. Yo compartía tienda con Rick, mientras que Sean y Yusuf estaban en la otra. Recuerdo que antes de quedarnos dormidos, Rick me comentó que sentía algo raro, como si alguien nos estuviera vigilando. Le dije que estaba siendo paranoico y que no había nada de qué preocuparse, y nos dormimos. A eso de las 2 de la mañana, me desperté porque necesitaba ir al baño. Miré mi teléfono y vi la hora, pero no me molesté en decirle a Rick que iba a salir. Me levanté, salí de la tienda y me dirigí al borde del bosque. Fue ahí cuando noté que todo estaba extrañamente silencioso. No se oía ningún sonido de la naturaleza a mi alrededor. No le di mucha importancia en ese momento, pero después, cuando todo pasó, me di cuenta de lo extraño que era. Al regresar, Rick seguía profundamente dormido, así que me acosté y traté de volver a dormir.
Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, vi una silueta en medio del claro. Al principio pensé que sería uno de mis amigos. Tal vez también necesitaba ir al baño, pero la figura estaba ahí, completamente inmóvil. Al despejarme un poco, me di cuenta de que esa cosa no era ninguno de ellos. Era demasiado alta para ser una persona normal, y sus brazos parecían demasiado largos y delgados. También me di cuenta de que estaba calvo y algo encorvado. Desperté a Rick lo más rápido que pude. Cuando me preguntó qué pasaba, le dije que mirara hacia afuera. Lo hizo, y también vio a esa cosa. Al principio, pensó que tal vez era un borracho o alguna persona rara que había entrado en nuestro campamento por accidente. Y entonces hizo algo que no debió haber hecho. Tomó su celular, salió de la tienda y le apuntó con la linterna. Lo que vimos después quedó grabado en mi mente para siempre. Aquella cosa ya nos estaba mirando, como si hubiera estado esperando que hiciéramos algo. Medía al menos 3 metros, encorvada hacia adelante. Era tan delgada que parecía que no había comido en años. Sus brazos eran larguísimos, casi tocaban el suelo, y sus manos parecían garras. La piel era blanca, tan blanca como la nieve. Lo más aterrador eran sus ojos. Naranjas, casi brillaban en la oscuridad, y su boca estaba llena de dientes afilados. Parecía que nos estaba sonriendo. Rick gritó, y la criatura hizo lo mismo. En ese momento, Sean y Yusuf salieron corriendo de su tienda y también la vieron. La criatura huyó hacia el bosque a 4 patas, mientras nosotros nos quedamos paralizados, sin poder reaccionar. Cuando al fin pudimos movernos, recogimos todo lo más rápido que pudimos y salimos de ahí. Mientras cargábamos nuestras cosas en la camioneta, seguíamos escuchando esos gritos desde diferentes puntos del bosque. Nos subimos al auto, Yusuf lo arrancó y nos fuimos de ahí a toda prisa. Pero lo que más me sigue persiguiendo hasta el día de hoy son esos ojos naranjas, brillando en la oscuridad. Era difícil para mí compartir esto, pero algo en mi mente me decía que debía hacerlo. Tenía 19 años en ese entonces, y era finales del verano. Siempre fui una mujer aventurera, y cada año organizábamos un viaje de campamento a un lago apartado, en los densos bosques de Colorado. Mis 2 primas, Cass y Elle, también eran amantes de la naturaleza, así que cuando llegó la fecha de nuestro viaje anual, estaba emocionada. Cass tenía una pequeña caravana donde cabíamos las 3, y solíamos usarla en estos viajes. Nos encontramos en nuestro punto de siempre, y comenzamos el trayecto de 3 horas. Llegamos, y para nuestra suerte, teníamos todo el campamento solo para nosotras. Recuerdo lo hermoso que era, con los pinos gigantes alrededor, y el lago que parecía sacado de una postal. Rápidamente armamos la fogata y la primera noche fue extraña. Escuchamos a lo lejos lo que parecían los gritos de algún animal, pero no le dimos mucha importancia. Al día siguiente, sin embargo, descubrimos huellas justo más allá de la caravana. Eran enormes, más grandes que mi mano, y aunque pensamos que tal vez se trataba de un alce, algo en el ambiente me hacía sentir incómoda. A medida que el sol se escondía detrás de los árboles esa tarde, comencé a sentirme más intranquila, sin saber muy bien por qué. Cocinamos la cena y nos sentamos alrededor de la fogata. Fue entonces cuando notamos que todo el entorno se había quedado en silencio, algo que me puso aún más nerviosa, ya que siempre escuché que cuando los animales se callan, es porque sienten la presencia de un depredador. Traté de sacudir esa sensación de miedo, convenciéndome de que estaba exagerando. De repente lo escuchamos, un grito horrible, demasiado cerca. Fue tan fuerte que nos hizo gritar a las 3. Cass, que rara vez se asustaba, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, igual que nosotras. El sonido de algo moviéndose entre los árboles nos heló la sangre. La fogata iluminaba,
pero no podíamos ver más allá de la línea de árboles. De repente, me invadió una sensación de pavor, tan intensa que sentí que iba a vomitar. Podía oír una respiración pesada proveniente de esos árboles oscuros. No estábamos solas. En cuestión de segundos, corrimos hacia la caravana, tropezando con nuestros propios pies por el miedo. Ele apenas pudo cerrar la puerta detrás de nosotras y nos quedamos quietas, en completo silencio, escuchando. Los pasos pesados de lo que fuera que estaba allá afuera se acercaban. Me sentía al borde de las lágrimas. Pero entonces se detuvo. Lo único que escuchábamos era el agua del lago y el crepitar de nuestra fogata. Tal vez se fue, susurró él. Me acerqué lentamente a la ventana junto a la puerta y corrí la cortina. Lo que vi me persigue hasta hoy. Justo al lado de la caravana había una criatura. Se parecía a un alce, pero era grotesco, encorvado sobre dos patas, cubierto de un pelaje marrón enmarañado. Sus brazos eran largos y terminaban en garras. Solté un jadeo, y parece que me escuchó, porque giró la cabeza hacia la caravana de manera tan brusca que apenas pude distinguir su rostro a la luz de la fogata, pero lo que vi era espantoso. Parecía un alce, pero estaba deformado, casi imposible de describir. Rápidamente cerré la cortina y retrocedí, chocando contra Cass. Lo escuchamos moverse alrededor de la caravana, golpeándola de vez en cuando, haciendo que todo el vehículo temblara. Objetos comenzaron a caer, y el pánico se apoderó de nosotras. Cass tomó uno de nuestros teléfonos, pero en esa área no había señal. Entonces, la criatura atacó el frente de la caravana. El sonido del metal doblándose es algo que nunca olvidaré. En un ataque de terror, corrimos al único lugar sin ventanas, el pequeño baño. Nos quedamos ahí durante horas, abrazándonos y llorando mientras la caravana entera temblaba y el ruido del metal crujiendo era tan fuerte que mis oídos dolían. Y luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo se detuvo. No más golpes, no más gruñidos, solo silencio. No recuerdo haberme quedado dormida, pero cuando desperté, Cass y él también empezaban a moverse. Salimos del baño y nos acercamos a la puerta, pero me temblaban tanto las manos que me tomó varios intentos abrirla. Al salir, la luz de la mañana nos dio una sensación momentánea de alivio, pero esa calma desapareció en cuanto vimos el frente de la caravana. Era un desastre. El metal estaba destrozado y los cables, arrancados. Lo que fuera esa cosa, sabía lo que estaba haciendo. Estaba tratando de dejarnos sin escape. Por suerte, otro grupo de campistas había llegado a nuestro lado del lago esa mañana y llevaron a Ela a la ciudad para que pudiéramos regresar a casa. Para la hora de la cena ya estábamos de vuelta. Tengan cuidado ahí afuera. Los mitos y las leyendas a veces resultan ser más reales de lo que uno cree.